Soy Raúl Alconada Sempé, tengo 54 años, fui subsecretario para América Latina en el año 83 con Alfonsín. En el 87, un mes y pico después de Semana Santa, fui secretario de Defensa. Tuve un año en el Ministerio de Defensa y después volví como vicecanciller a la Cancillería hasta el 8 de julio, hasta el día que nos fuimos del gobierno. Raúl, ¿qué funciones cumpliste en la Cancillería? ¿Cuáles eran tus tareas principales? El tema principal era asuntos latinoamericanos, y dentro de esta área tenía el tema con Chile, era todo el proceso, ¿no es cierto?, de intentar iniciar una transición hacia la democracia. En Paraguay exactamente lo mismo, establecimos una relación privilegiada con los líderes opositores democráticos en ambos países. Acompañar, porque ya estaban encaminadas las transiciones en Uruguay y en Brasil. En poco tiempo de estar instalados, también nos comprometimos en el proceso de paz en Centroamérica, primero informalmente y después desde el grupo de apoyo a Contadora. En el aspecto político de la deuda externa, todo lo que fue el consenso de Cartagena. Y después, como un tema extra regional, pero que me quedó como responsabilidad mía, era el movimiento de países no alineados, que era tal vez el aspecto más político de la relación global multilateral, y tuve una especial participación en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. En última instancia, porque Estados Unidos, los temas donde le iba a preocupar la postura argentina eran vinculados a América Latina. Argentina no es un país que sea potencia mundial, ¿no? Entonces, en cambio, lo que Argentina hiciera frente a Chile, frente a Paraguay, frente a Centroamérica, frente a Cuba, era un tema que a Estados Unidos sí le iba a interesar. Entonces, esa incluso también fue la razón. Alfonsín, en el viaje de jefe de Estado que hizo en marzo del año 85, en la comitiva chica que él llevó a Washington, me llevó a mí, ¿no? Era el único subsecretario que formó parte de esos 14 miembros de la comisión, y era una señal a Washington de que la política dentro de América Latina la hacían a través mío, ¿no? ¿Y qué avances se registraron durante esos años en la política hacia Brasil principalmente? Creo que fue el cambio más importante. Brasil y Argentina habían venido considerándose recíprocamente como hipótesis de conflicto graves, ¿no? Brasil tenía las unidades militares más importantes instaladas en las fronteras argentinas. Argentina dejó siempre a la Mesopotamia aislada como un lugar donde tenían que embarrarse y quedar instalados ahí, estacionados los brasileros. Creo que el cambio, cuando vino Tancredo, se empezaron a conversar muchas cosas. Tancredo lamentablemente nunca llegó a asumir. El 15 de marzo, en la madrugada, se le decretó esa infección, y asumió Sarney. Y Sarney creo que hizo un trabajo extraordinario, y en palabras de Sarney, dice que él sintió cómo físicamente se cambiaba el rumbo de las relaciones bilaterales la noche en Iguazú que Alfonsín le pidió visitar Itaipú. Cuando él vuelve al hotel donde estaba instalada la delegación brasilera, convoca a su jefe de Estado Mayor y les dice que el presidente Alfonsín había pedido visitar Itaipú. Él dice que cuando le vio la cara a los militares, se dio cuenta que había cambiado para siempre la relación bilateral, porque Itaipú era como el pecado, era la manzana de la discordia entre los dos. Después, bueno, vinieron las visitas recíprocas a las instalaciones nucleares, con lo cual también nos dábamos garantías que no iba a haber problemas. Vinieron todos los técnicos atómicos brasileños, fuimos a Pilcanilleu, puertas abiertas, que entraran a donde ellos quisieran, dando una garantía que no solamente nos sirvió en la relación bilateral con Brasil, sino también nos sirvió muchísimo en la relación multilateral, porque Estados Unidos y algunos otros países nos pedían que adhiriésemos al Tratado de No Proliferación, ¿no es cierto? Y a Tlatelolco. Nosotros decíamos que no, nosotros no estamos construyendo armamento, pero como el país más
delicadamente preocupado tenía que ser Brasil. Si Brasil, que tampoco quería firmar estos tratados, si Brasil y Argentina nos dábamos garantías recíprocas, ¿quién de la comunidad internacional nos iba a venir a pedir más garantías? Si los dos más interesados estábamos tranquilos. Yo creo que ahí ya Brasil y Argentina empezaron, después lo que se convirtió en los acuerdos bilaterales, se sumó Uruguay, muy importante. Cuando en Paraguay se produce la caída de Stroessner, fuimos los primeros gobiernos en reconocer a Rodríguez, y ahí se fundamentó lo que después fue el Mercosur. Yo creo que afortunadamente una de las pocas políticas de Estado que ha habido en estos 21 años de democracia ha sido el mejoramiento de las relaciones con Chile y con Brasil. Y en toda la discusión sobre el Beagle, ¿vos qué papel tuviste? Yo ahí tenía fundamentalmente la lectura política, porque el tratado en sí fue negociado por Marcelo Del Pech, por Federico Mirré, Susana Ruiz Ceruti, Lucio García del Solar apoyaba, Ortiz de Rosas, es decir, la casa, ¿no? Gente de carrera, muy valiosa. Pero después hicimos un elenco donde también estaba la gente de carrera, pero que era más amplio, donde había diputados nacionales, senadores, estaba David Rato, Jorgito Sábato, todas personas que opinábamos sobre cuáles eran las decisiones políticas que había que tomar o no. Una vez Bello, que era diputado nacional, estaba hablando, y entonces la preocupación que la consulta popular de noviembre del 84 era voluntaria. Entonces la preocupación era que ante una consulta que era voluntaria, cómo iba a reaccionar la gente, si iba a votar o no iba a votar. Entonces Bello dijo que se le pedía el documento, y si no votaba, podía llegar a sufrir algunas consecuencias políticas, de pérdida de esto, pérdida de lo otro. Entonces Caputo le dice, no, pero eso no, soy el diputado. Canciller, ¿el tratado es bueno? Sí. Entonces déjame que a la gente te la llevo yo a votar. Era una división internacional del trabajo. Ahora, en toda la discusión sobre el tratado, el gobierno apostó a hacer una política muy diferente de lo que había sido hasta ese momento la postura internacional argentina en términos territoriales. ¿Cómo se vivió esa? Primero porque vivimos obsesionados con el diciembre ese que estuvimos a punto de entrar en guerra. Yo en esos días me lo encontré a Alfonsín en Mar del Plata, y me acuerdo la impresión que él tenía. Diciembre del 78. Exacto. En enero del 79 me encuentro con Alfonsín en Mar del Plata. Estuvimos caminando en la playa, y él estaba, me acuerdo, con una preocupación pero profunda, que como casi más llegamos a una guerra, y entre dos dictaduras, ¿no? Es decir, entre Pinochet y Videla, pero como dos países pueden llegar a la guerra, y estaba espantado con eso. Yo creo que además si vos venís en el año 83, necesitamos restablecer el Estado de Derecho, necesitamos restablecer un concepto de juridicidad, necesitas reducir el factor militar en todas las decisiones. Si vos sos un país que se va encaminando hacia una hipótesis de conflicto, y mucho más si esa hipótesis de conflicto tiene que ser retenida y pasa a ser hipótesis de guerra, el factor militar se aumenta enormemente. Entonces nosotros lo que no queríamos era tener un escenario donde el factor militar invadiera el resto de las áreas, ¿no? Fue una preocupación de desactivar urgentemente eso. Pinochet nos veía a nosotros como un mal ejemplo, una democracia instalada pacíficamente, que había votado, que no había colgado a los generales en los bulevares, con lo cual dábamos señales que íbamos a una transición democrática, pacífica y ajustada de derecho, y eso a Pinochet le caía muy mal. Y era razonable pensar que Pinochet, como casi todos los dictadores, buscan un enemigo externo para unificar las posiciones nacionales. Entonces nosotros no queríamos ser el factor ese que pudiera llegar a utilizar Pinochet. Esas cosas hablamos con los líderes opositores chilenos, les dijimos que nosotros íbamos a buscar una solución diplomática al tratado del Beagle, al problema del Beagle. Nos entendieron, nos dijeron que a ellos también les interesaba, porque ellos no querían a un general
llevando la posición nacionalista entre comillas chilena, y estudiamos el asunto, nos lo explicaron nuestros colegas de Cancillería. El asunto había sido muy mal llevado, no por el último gobierno militar solamente, sino por 70, 80, 90 años de diplomacia argentina. Eso fue lo que nunca se llegó a entender, o por lo menos algunos grupos nacionalistas no llegan a entender. Yo tengo en casa toda la colección de los mapas que me lo regaló Ernesto Videla, que era el negociador chileno, un general. Y cuando vos te pones a ver los mapas desde la firma del tratado 1881 en adelante, los mapas argentinos dibujábamos a veces 3 islas chilenas, 2 chilenas, 1 chilena. Las 3 argentinas casi nunca las dibujábamos. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros negociamos la Patagonia y de paso un pedazo grande de Tierra del Fuego. Las islas en ese momento no tenían el sentido estratégico que después se adquirieron. Entonces sí, teníamos mala hecha la defensa, malos antecedentes, y Chile tenía todo impecable porque para ellos el territorio sí es mucho más sustancial. Nosotros hemos abandonado nuestra propia Patagonia. Nosotros hemos dejado a la Patagonia Argentina abandonada hasta el día de hoy. Entonces es comprensible que las islas también. ¿Qué resistencias hubo dentro de la Cancillería a avanzar con el tema Beagle? No, ninguna. Algunos que planteaban algunas cuestiones técnicas, pero lamentablemente la mayoría habían sido los que habían asesorado a la Junta Militar de hacer lo que hicieron, con lo cual crearon el peor antecedente porque habíamos perdido todo. Entonces, como eran los mismos energúmenos que nos aconsejaban lo mismo que le habían aconsejado a la dictadura militar hacer, no le dimos mucha pelota. Y en líneas generales te diría que la Cancillería de Carrera vivió el 83 con una enorme distancia, ¿no? Es decir, se dieron cuenta que venía algo totalmente distinto, y los primeros meses, lamentablemente, porque perdimos asesoramiento muy capaz, ni siquiera se animaban a opinarnos. Estaban sacudidos por... Estaban sacudidos. Hubo un diplomático que me acuerdo que aconsejó brillantemente. Caputo estaba preparando su presentación en Ginebra sobre derechos humanos, donde iba a ser la presentación de la política de Alfonsín en derechos humanos, y donde le agradecíamos a la comunidad internacional la solidaridad que habíamos recibido todos esos años. Y este diplomático de Carrera dijo: no, pero ¿cómo van a hacer eso? Si nosotros siempre hemos negado que hubo violación de derechos humanos, no vamos a reconocer que ha habido violación de derechos humanos en Ginebra porque estaríamos contradiciéndonos. Digo: mire, ministro, se habrá contradicho usted, yo no, porque yo cuando estaba en la resistencia salía a Europa a decir que acá mataban gente. Yo voy a estar diciendo exactamente igual. Usted habrá dicho que nunca mataron a nadie, es un problema suyo, no un problema mío. Y ellos eran, entonces a veces se animaban a decir una cosa así, les iba muy mal, entonces volvían a guardar silencio. Pero no, el Beagle no generó conflicto. No. Porque públicamente el enfrentamiento entre la postura pacificadora, digamos, de las relaciones internacionales y civilizadora del trato de Argentina con sus vecinos contra el nacionalismo fue fuerte, ¿no? Fue un enfrentamiento culturalmente muy fuerte. Sí, porque siempre el nacionalismo argentino es muy especial, ¿no es cierto? Porque es cipayo frente a Estados Unidos, Gran Bretaña y las grandes potencias, y le sale la celeste y blanca frente a Chile y frente a Brasil, ¿no? Me gustaría ser un poco más nacionalista ante los grandes y no ante los chicos. Veníamos de perder una guerra, tal vez era también como que estaba el orgullo herido. Sadi fue el que encarnó, ¿te acuerdas? En el debate con Dante Caputo en la televisión, la posición extremadamente opuesta. En el peronismo, por ejemplo, Carlos Menem tenía una posición mucho más cercana. Menem la vio en el aire. Cuando vos hablabas con un Cafiero, hablabas con un Pilo Bordón, hablabas con cualquier peronista normal, entendían que tenían que acompañar. Lo que pasa es que después vino la especulación de hacer pagar los costos. Fíjate que la gente acompañó 85 a 15 en la votación.
En la única ciudad que se perdió fue en Ushuaia, pero en Tierra del Fuego se ganó. Ganamos en todas las provincias. Solamente se perdió en Ushuaia por obviamente la influencia de la base naval allá y por la cercanía con las islas. Y a pesar que ganamos 85-15, en el Senado lo sacamos por un solo voto. Ni siquiera Eduardo Menem votó con nosotros, que había estado haciendo campaña a favor nuestro. Creo que fue una especulación, creo que era ver cómo podés debilitar al partido que está en el gobierno. Pero el nacionalismo que salió, sí, es el nacionalismo minoritario, ese 10%, que no quiere las soluciones, que quiere el todo o nada. Algo parecido pasó con los hielos continentales. Afortunadamente en ese momento, como Menem era el presidente, el peronismo se alineó, salvo Kirchner y su señora, y el radicalismo apoyó. Alfonsín Caputo y yo y Marcelo Stubrin trabajamos fervientemente a favor de encontrar una solución y se arregló. Sí, sí. Volviendo al 84, otro tema que me interesaba preguntarte era la cuestión Malvinas, porque bueno, vos no estabas directamente involucrado con el tema Malvinas, pero da la sensación de que como el gobierno radical había avanzado mucho con el tema Beagle, no consideró que fuera posible también hacer lo mismo con Malvinas. Se intentó, pero no se pudo. Nosotros tomamos una carta que mandó Margaret Thatcher a Alfonsín felicitándolo por la asunción del gobierno democrático. No tenemos relaciones diplomáticas, pero esa carta era de jefe de Estado a jefe de Estado. Entonces, contestando esa carta, insinuábamos una disposición a querer hablar, a querer dialogar. Hubo un primer acercamiento que fue Berna, y ahí lamentablemente la posición británica, el jefe de la delegación era Marcelo Delpech. Cuando Marcelo Delpech pide una precisión, en francés la pide, porque en inglés era un tanto difusa, en francés quedaba específicamente que nosotros teníamos que renunciar a hablar del tema soberanía para poder sentarse en Berna. Nosotros dijimos que no, que nosotros no admitíamos un condicionamiento de esto. No significaba que obligáramos a hablar de Malvinas en la primera reunión. Entendíamos que había dificultades, pero no nos podían pedir que excluyéramos Malvinas de la agenda bilateral para poderse sentar. ¿Excluir Malvinas o excluir soberanía? Excluir Malvinas. Excluir el reclamo nuestro sobre la soberanía en Malvinas. Entonces ellos aceptaban que se hablase sobre comercio, sobre pesca, sobre petróleo, temas concretos, decían ellos, pero soberanía no. Entonces nosotros decíamos que tema más concreto que la soberanía. Y no se pudo, se intentó avanzar infinidad de veces, se prepararon papeles, la fórmula del paraguas que después se utilizó Menem, nosotros la habíamos pergeniado para algunas conversaciones de índole humanitaria. ¿Qué pasa si un barco en esa zona conflictiva se hundía? Ingleses y argentinos podíamos coordinar acciones de salvamento, era como elemental, y no se pudo. Algunos nacionalistas nos acusan que la búsqueda del acuerdo con los soviéticos y con los búlgaros en materia de pesca fue un error grave nuestro, porque introdujimos en el Atlántico Sur el conflicto este-oeste. La apuesta nuestra era a que fueran países que por su interés en la pesca nos ayudaran a contrarrestar la acción británica. Los británicos estaban moviendo una conferencia de la FAO sobre conservación de los recursos pesqueros y pretendían que Malvinas se sentara como un estado ribereño, cosa que para nosotros era inadmisible porque era el principio del fin, era aceptar que las Malvinas eran un estado autónomo. Pero en Malvinas no se pudo avanzar. Y en Malvinas además creo que había un nacionalismo más desarrollado, había habido una guerra, había muertos, había familiares de los muertos, había heridos, y entonces el reclamo de soberanía era mucho más concreto, mucho más fuerte, mucho más firme. La mayoría de los argentinos nunca supieron que había 3 islas llamadas Picton, Lennon y Nueva. En cambio, todos los argentinos desde que son chiquitos saben que existen las Islas Malvinas y que nos las sacaron los británicos. Entonces me acuerdo de manifestaciones
que venían a la Cancillería, diarios, artículos importantes. Bueno, Menem planteaba que se iba a tener que recuperar con sangre joven las islas, ¿no? Cambió un poquito. Más allá de esos esfuerzos, el gobierno de Alfonsín era visto como desmalvinizador, ¿no? Sí, fundamentalmente nosotros al principio llevamos el tema nuevamente a la Asamblea General y hubo un momento en que tuvimos que tomar una opción que era un proyecto donde salía la palabra soberanía, no se la borraba, no se la excluía, pero quedaba implícita, a cambio de obtener más votos. Nosotros considerábamos, y sigo considerando, que era la mejor estrategia. ¿Eso en qué año fue? ¿84 o tiene que haber sido, no, tiene que haber sido 86, 87. Porque habíamos obtenido muy buena votación en el 84, en el 85, pero después decidimos dar un salto que era cuantitativo, más votos, pero que era cualitativo porque significaba aislar cada vez más a Gran Bretaña, que pagaran un costo político los británicos cada vez que tenían que salir a pedir no el voto a favor de ellos, que no lo obtenían, sino que no votaran a favor nuestro. Cuando modificamos el texto, obtuvimos el respaldo de muchos países europeos, que eran de la Unión Europea, que eran los aliados privilegiados de Londres. Entonces nosotros considerábamos que eso sí era realmente importante, era útil, y que esa presión no la iban a poder soportar mucho más tiempo. Pero los británicos después tuvieron también el cinismo de decirnos que ellos con nosotros sí podrían llegar a hablar, pero con la aparición de Rico en la política argentina ellos no iban a empezar a tener una conversación cuando después un tarado les podía llegar a aparecer en la política argentina como Rico. Perdón, pero no me quedó claro. ¿Hicieron esa modificación en la declaración? O sea, la hicimos en el 86, más o menos en el 87. No aparecía la palabra soberanía. No aparecía, pero aparecía que había que negociar el futuro de las islas, con lo cual quedaba exactamente, era lo mismo, dicho en términos de Naciones Unidas, simplemente lo que no le pedías era una solución de cómo debía ser, un anticipo de cómo debía ser la solución. Después en el 86, a mí me tocó negociar con los británicos, con un diputado británico, laborista, la declaración conjunta que después firmaron Alfonsín y Kinnock en París. Alfonsín iba de jefe de Estado a Francia y a través de la Internacional Socialista hicimos el encuentro en un hotel en París, hicimos una declaración. Y ese fue mi mayor involucramiento en Malvinas. Me tuve que estudiar la carpeta en profundidad, pero el inglés que venía tenía las mismas limitaciones que yo, era político, no era técnico diplomático. Y redactamos los dos solos en un hotel la declaración, y con Luis Ayala, que era secretario de la Internacional Socialista. Después Ortiz de Rosas y Federico Mirret me dieron una mano en París, y ahí me fui a Washington, a la casa de García del Solar, a hacer otra actividad. Y seguí negociando con el británico. Alfonsín llegó a París y bueno, las cosas que siempre pasan, salió a la prensa antes el encuentro, nosotros no íbamos a hacer nada, no teníamos el texto hecho. Y siempre te obligan a negociar el último párrafo con el tema en la prensa. Pero gracias a Dios salió una buena declaración, y en esa declaración se vuelve a hablar sobre el futuro de las islas, los intereses de los isleños y no los deseos. Fue una declaración realmente importantísima, siendo el líder opositor británico, ¿no? Yo recuerdo haber conversado con García del Solar sobre el tema, y él señalaba que había mucha presión de parte de los militares para que se les siguiera imponiendo el costo de la defensa a los ingleses como una estrategia para a la larga forzarlos a negociar. ¿Eso estaba presente en la política? Pero ellos no eran los militares, yo te diría que ellos estaban en la cabeza de Caputo. Ajá. Y en la cabeza nuestra. El Cóndor no estaba preparado con fines de guerra ni con fines de atacar, pero sí era útil, porque si vos tenías la tecnología misilística, el otro tenía que defenderse más.
aunque vos estuvieras decidido a no usarlo. El error más grave que tuvo el gobierno de Menem fue desarmar todo tipo de posibilidad. Entonces, para nosotros era un dato positivo que cada año que tuvieran que discutir el Parlamento británico el presupuesto de las islas, tuvieran que aprobar una partida tan grande para la defensa de las islas. Porque eso significan diputados que reclaman por sus escuelas, en sus condados, por sus hospitales, por sus carreteras, y que no pueden hacerlo porque hay un señor ministro de Defensa del Reino Unido que pide 1.000 y pico de millones de libras para defender 2 islas perdidas en el Atlántico. Entonces, eso pero eso no eran los militares. Yo te diría que era más una idea de Caputo. Caputo siempre decía que vos tenés que tener, siempre tenés que darle al otro la imagen de que algo loquito sos. Si yo te doy la imagen de la sensatez absoluta, vos sabés que yo tengo un margen de maniobra siendo sensato. Ahora, si vos sabés que yo algo de tarado tengo, bienvenido. ¿Cuáles eran los costos para Argentina? ¿Se medían en la Cancillería los costos de esa estrategia? Teníamos sectores de los bancos, sectores comerciales, que nos decían, que fueron después lo que lo aconsejaron a Menem hacerlo, que nos convenía aliarnos con Gran Bretaña, que teníamos que dejar de fastidiar a Estados Unidos, de estar entre dos amigos, que teníamos que incorporarnos al primer mundo, que Gran Bretaña nos iba a abrir la mano de infinidad de inversiones, lo que te dicen siempre. Con respecto al conflicto en Centroamérica, Wenceslao Bunge, me acuerdo un día en La Nación, sacó una noticia que decía que el Banco Mundial o un organismo o un banco privado grande de Estados Unidos tenía una partida de cientos de millones de dólares o de 1.000 millones de dólares para el agro argentino. Y que la única traba que había era que el gobierno argentino seguía involucrado en Centroamérica en contra de Estados Unidos. Te imaginas que a partir de ese día todo el agro te pedía que entregáramos a los sandinistas a cambio de la guita. Y con Inglaterra un poco pasaba eso. Si te vendían el producto que nosotros, si renunciábamos a la soberanía o la poníamos entre paréntesis y avanzamos en los grandes negocios, se nos iba a destrabar, se nos iba a abrir el mundo. Inglaterra tenía una posición mejor en el tema de subsidios, nos iba a ayudar frente a Francia. Todas espejitos de colores, ¿no? Pero además en Malvinas siempre tenías ese problema. Si te malvinizabas mucho, te aislabas y tenías costos, porque tenías que pagar los votos, pagar en términos políticos, ¿no? Y si te desmalvinizabas, teníamos un sentimiento cercano. La guerra había sido en el año 82, que estábamos traicionando lo que había sido una causa. Acordémonos que la guerra de Malvinas tuvo el respaldo del 90% del pueblo argentino, ¿no? Incluso hasta, me acuerdo, dirigentes montoneros en el exilio. Entonces, era un equilibrio difícil. Fue un equilibrio siempre complicado. A veces querías hacer una política exterior determinada y entonces tenías que medir si eso significaba que se te caían votos o no. Y en eso era que a veces algunos nosotros decíamos que había que despegarse del tema Malvinas o hacerlo ir por algún lado. Y después por otro lado también querés avanzar en el tema Malvinas. Yo creo que despegarse, ¿qué hubiera significado? No llevarlo a la asamblea. Entonces, defenderlo, pelearlo vis a vis con los ingleses, con países amigos, en otros ámbitos, pero evitar tener que todos los años someterte a una votación. Estuvo planteada la idea de no presentar. Exacto, pero Caputo era el que estaba más firme, que había que, incluso que había que aumentar el número de votos, por eso el cambio del texto, y se mantuvo esa posición hasta el final del gobierno. Claro. O sea que el frente militar no era considerado un aspecto... En el tema militar, te digo más, hubo un caso, que fueron las maniobras Focus que hubo abajo en Malvinas, que hicieron los británicos. Elliot Abrams, que era el secretario de Estado adjunto para América Latina, me lo encontré acá en Buenos Aires. Yo estaba en el Ministerio de Defensa y me dijo: te felicito
En Estados Unidos no logramos la disciplina que lograron ustedes. Vos sabés que cuando una nave enfoca a otra nave en el radar es un acto de agresión. El solo hecho de enfocarlo en el radar. Así que cualquier oficial que hubiera enfocado desde su avión o desde su barco un avión británico tenía conflicto. No pasó nada. Los días que duró esa maniobra no pasó nada. Es decir, los militares habrán tenido sus desacuerdos, sus puntos de vista diferentes, pero jamás hubo un planteo en lo que fue en la política exterior hacia Brasil, hacia Chile, hacia Centroamérica, hacia Malvinas, un cuestionamiento, nada. Seguramente por el tipo de transición, porque no hubo transición negociada, porque perdieron la guerra en Malvinas, porque venían muy cascoteados en otras cosas, en el tema de derechos humanos, pero a mí me tocó como Cancillería ir muchas veces a exponer ante el Estado Mayor y ante algunos cuadros posiciones de la política exterior. A veces no entendían un poco por qué nos metíamos en Centroamérica. No era un cuestionamiento, o si era un cuestionamiento era muy sutilmente planteado, pero cuando vos le dabas la explicación completa por qué lo estabas haciendo, que Argentina no se podía someter ante un dilema, si Estados Unidos intervenía militarmente en Centroamérica nos teníamos que poner de un lado o de otro, y que en los dos casos perdíamos, y que lo mejor ante un dilema que no podés resolver es evitar el dilema. Entonces trabajamos por la paz para que no se nos presentara el dilema. Entonces, militar cuando ve que sus problemas, que el problema de la defensa está pensado, aunque no comparta la solución técnica que le estás dando o política, pero es como que se queda mucho más tranquilo, y jamás hubo un planteamiento, jamás un ministro de defensa, ni Borrás, ni Germán, ni Roque, ni Horacio mucho menos, llamaron a la Cancillería jamás para hacer un planteo. Pero ustedes iban, o vos ibas más o menos regularmente en estas reuniones con el Estado Mayor. A mí me mandaba Dante y Alfonsín cada tanto a reuniones con el ministro y los jefes de Estado Mayor para los temas más delicados, para darles una explicación. Era un problema, yo creo que es mínimamente de consideración, pero no era de debate. Pero era una explicación de la política exterior que afectaba a las hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas. Eran políticas, eran por qué nos metíamos en Chile, por qué nos metíamos en Paraguay, por qué nos metíamos en Centroamérica. Le dabas una explicación, que eran cuáles eran las razones estratégicas que nos hacían estar ahí, y cuáles eran las cosas que nosotros estábamos viendo que estaban pasando en el mundo. Los oficiales escuchaban con respeto, guardaban silencio, sí señor. Hacían alguna pregunta, pero no. Considerando que ustedes les estaban devaluando, inclusive quitando estas hipótesis de conflicto con los países vecinos, no había una repregunta por parte de ellos acerca del rol entonces de las Fuerzas Armadas, digamos, considerando que se desactivaba el conflicto con Chile, se desactivaba el conflicto con Brasil, no había una repregunta acerca de, bueno... No había la pregunta. A mí, cuando me toca ser secretario de Defensa, yo tengo dos compañeros de colegio, uno es coronel retirado y otro es vicealmirante retirado. Los dos estuvieron en Malvinas. Uno de comandos, ejército, y otro de infantería marina. El de comando del ejército, lo llamo por teléfono, le digo de vernos, me sugiere que le pida autorización de parte de él al jefe de Estado Mayor. Le aviso al jefe de Estado Mayor que me voy a reunir para no joderle la carrera en Tepa, ¿no? ¿Él estaba retirado? No, él estaba en actividad. Él era teniente coronel, creo, en ese momento. O mayor, era joven. Y entonces me acuerdo que me dijo, ¿esta reunión es entre secretario de Estado y oficial o entre compañeros de colegio? No, entre compañeros de colegio. Y ahí el tipo me dio, te diría que la versión más realista que recibí en los 6 años de gobierno sobre cómo nos veían los militares a nosotros. Y era lo que acabas de decir vos.
Si yo no tengo hipótesis de chocar, porque el auto está dentro del garage, ¿voy a sacar un seguro? No. ¿Por qué tenés Fuerzas Armadas si vos no tenés hipótesis de conflicto? Y la primera sensación que nosotros transmitíamos era, las tenemos porque no las podemos desarmar todavía, porque no nos da el ritmo. Pero no me voy a pelear ni con Chile, ni me voy a pelear con Brasil. Pero no era así. Hubo una evolución. Nosotros en la década del 70 lo tomábamos a Costa Rica como el ejemplo de lo que un país debía ser, sin Fuerzas Armadas. Nos parecía maravilloso. No tenías presupuesto militar, no tenías problemas militares, no tenías nada. La experiencia después te enseña, Centroamérica, que Costa Rica, por no tener Fuerzas Armadas nacionales, terminó siendo aliado incondicional de los Estados Unidos en su política de agresión contra Nicaragua. Porque ante el peligro que Nicaragua le pudiera llegar a poner algún problema interno a Costa Rica tuvo que elegir y se alineó totalmente a Estados Unidos. Ángel Tello tiene un trabajo muy bueno sobre hipótesis de conflicto, que es, si una de las dos partes quiere resolver el conflicto por la vía de hecho, la que no lo quiere resolver por la vía de hecho lo tiene que resolver igual. Yo puedo tomar la decisión histórica de no utilizar nunca mis Fuerzas Armadas para agredir a un tercer país. No puedo tomar la decisión por otros que nadie la quiera tomar esa agresión en contra mío. Entonces, el instrumento militar eficiente, idóneo, eficaz, lo tengo que tener preparado siempre para disuadir a los otros estados a que no me quieran usar las fuerzas en contra mío. Por eso que siempre necesito las Fuerzas Armadas. El problema era que veníamos con cosas dichas en la década del 70 que queríamos suprimir a las Fuerzas Armadas. Le sacamos el presupuesto militar a la mitad, le sacamos el primer cuerpo de ejército, después le sacamos el quinto cuerpo, creo. Le metimos en cara a los comandantes, le cambiamos los planes de estudio, eran demasiadas cosas, le teníamos procesados 700, 800 tipos. Entonces el militar decía, vos lo que estás queriendo es eliminarme. Esa frase me la dijo este amigo mío en una conversación mano a mano. ¿En qué año fue esa conversación? Y tiene que haber sido en el 87, porque yo fui secretario de Defensa en el 87. Y esa evolución desde el 70, del pacifismo de los 70, ¿cómo...? Mira, si vos agarrás la plataforma... en el 83. Si agarrás la plataforma del 82, creo que alguna huevada de estas decimos que había que suprimir una cosa así. Creo, te digo, así como yo creía que la diplomacia argentina era un conjunto de frívolos, y reconozco una gran equivocación porque es un cuerpo profesional excelente. No digo que no haya algún frívolo, ¿no? Pero es un cuerpo profesional de excelencia en Argentina. Las Fuerzas Armadas, me doy cuenta que el radicalismo ha tenido un déficit de pensamiento en materia estratégica de defensa, siempre. Nosotros defensa era un tema menor, era un tema secundario, y el militar lo sentía. Tendremos nuestras razones históricas en 1890, justo en el 28, pues en el 30, pero es cierto que nosotros como pensamiento, cuando vos vas a un comité radical, como secretario de Defensa hablabas de derechos humanos, no hablabas de política de defensa. A nadie se le ocurría pensar si teníamos hipótesis de conflicto con Chile, con Brasil, o cómo combinás la política de integración regional con la política de defensa. Suena contradictoria, pero si vos tenés un pensamiento mucho más profundo de defensa, no, porque yo tengo una alianza con Chile y con Brasil para defendernos en conjunto. Y al revés, cuanto más tenemos en conjunto, cuanto somos cautivos porque el gas nuestro va a parar a Chile y hay recursos chilenos que nosotros dependemos de esos recursos, a nadie se le va a ocurrir una locura. Es decir, cuanto más te integrás, más despejás hipótesis de conflicto y las vas alejando. Y lo que sí podés tener es, por ejemplo, hipótesis de conflicto en un desierto, hipótesis de conflicto en una zona de selva, hipótesis de conflicto en el litoral atlántico. Y entonces vienen brasileños, vienen chilenos, vienen uruguayos, hacemos maniobras conjuntas, y te vas preparando.
Eso, lo que pasa es que lamentablemente, cuando vos llegás en el año 83, pensar en política de defensa era como jugar a 28 bandas. Lo que vos estabas procurando que el general ese no te decapitara al día siguiente y que vos pudieras mandarlo preso a Videla sin que se te sublevaran las unidades militares. Esa era por eso que Jaun Arenas, yo creo que después fue ministro de Defensa, para poder cerrar el ciclo y empezar a hacer política de defensa. Nosotros nos dábamos cuenta que el capítulo de defensa, todo lo que es creatividad en política de defensa, durante los 6 años de Alfonsín no pudimos hacer nada. Aprobamos la ley de defensa, aprobamos una cosa que eran las competencias entre las fuerzas, pero... Alfonsín incluso, recuerdo en los primeros años, o alrededor del 85, dijo en alguna oportunidad que se habían eliminado las hipótesis de conflicto. ¿No recordás vos una declaración de ese tipo? Sí, nosotros las eliminamos, creo que me imagino que en la primera directiva militar, ¿no? Uh-huh. Se suprimieron las 2 hipótesis de conflicto que teníamos. Yo lo que supongo que Malvinas tiene que haber quedado en un limbo, ¿no? O sea que tenés hipótesis de conflicto y cuando las retenés pasan a ser hipótesis de guerra. Uh-huh. Pero yo me imagino que debe haber habido algo pre-hipótesis de conflicto con los británicos porque estaba la presencia militar en las islas. Uh-huh. Pero nosotros ahí sí decíamos que nuestro compromiso en cosas firmadas hacia los militares, que la única recuperación militar, la única recuperación de las islas iba a ser por la vía diplomática. Uh-huh. Algún militar a veces te hacen papeles, te sugieren que excepto que o salvo que, se tachaban los exceptos, los salvos, y quedaba bien clarito cómo tenía que ser. A veces te hacen en un documento sobre la conferencia de ejércitos americanos, me dieron el documento extenso, 300 páginas, que iban a discutir los jefes de ejército de América, del TIAR, pensando que yo no lo iba a leer. Porque como venía con el vicio de Cancillería, lo leí. La cantidad de estupideces que decían. Además te definen el MCI, Movimiento Comunista Internacional, y decían una sarta de estupideces. Ahí sí, esas varias corregí. Ahora, no, sí, lo que te iba a decir era retomar la cronología a partir del tema de derechos humanos en la campaña. Estamos a tiempo, ¿podemos volver para atrás? Sí. No, la pregunta era cuál había sido tu rol en la campaña y si habías estado en contacto con los debates de los equipos de campaña y de los asesores sobre los temas de derechos humanos en el 82-83. Yo en el tema de derechos humanos tuve una actividad a nivel de la ciudad de La Plata, por la militancia, ¿no es cierto? Por la desaparición de Sergio Karakachov y la muerte de Sergio, y después, bueno, familiarmente un primo hermano mío fue desaparecido en el 76. Así que fue una realidad que la teníamos cotidiana y discutíamos y conversábamos. En el comité de campaña no. ¿Cuál era tu función en el comité de campaña? No, yo estaba en la provincia de Buenos Aires, organizamos la cosa nuestra, a veces me mandaban a hablar a un pueblo, a una provincia, a veces de organización, aportabas algún dato para que Alfonsín lo metiera en el discurso o no, pero sí me acuerdo que cuando Alfonsín asumió un sábado 10 de diciembre. El viernes 2 de diciembre fuimos a visitarlo al Panamericano, Freddy Torani, Marcelo Marcó y yo, que éramos los 3 responsables, junto con Sergio Karakachov, los 4 responsables del radicalismo en La Plata. Lo matan a Sergio y quedamos los otros 3. Me acuerdo que lo fuimos a ver a Alfonsín. Y Alfonsín nos dijo, les voy a comentar algo, les pido reserva, pero sé que a ustedes les va a dar satisfacción. Pienso procesar a las 3 juntas de comandantes. Cuando salimos de ahí, me acuerdo que el comentario de los 3 era: mirá qué bueno si llega a ser cierto. Porque nadie en la Argentina
había incorporado el dato que se iban a procesar a los militares. Convengamos que esa era la realidad. Luder había dicho que la ley de autoamnistía era válida. El tema de los juzgamientos había estado en la campaña en algunos actos anteriores. Se va a juzgar y que las conductas paradigmáticas. Alfonsín había estado planteando en la campaña en los 3 niveles. Alfonsín sí planteaba que la ley de autoamnistía debía ser derogada o anulada y que había tres niveles. El hecho, te digo cuál es la dimensión personal. Nosotros sabíamos el discurso de Alfonsín, sabíamos que aspirábamos a juzgarlos. Lo que no nos daba era que a los 3 días de estar instalados en el gobierno, efectivamente íbamos a mandar en cana a los 9 comandantes, que habían sido los dueños de la vida nuestra, de la libertad nuestra. Entonces, cuando Alfonsín nos dice voy a hacer esto, nosotros dijimos, mira si llega a ser cierto. Por eso que cuando me acuerdo del 12-13 de diciembre, Alfonsín comunica esto. Me acuerdo de la emoción que me dio, porque sinceramente sabía que la queríamos pelear, pero yo creo que en el tema de derechos humanos Alfonsín tal vez porque era el presidente, ¿no? Con Borrás, tenían la visión más realista. Sabían exactamente en el baile que nos estábamos metiendo. Hubo gente, hay mucha gente que cree en general que si vos pones en una ley que derogás la ley de gravedad, las cosas ya no se caen más. Y hay cosas que no entran en las leyes humanas. Comportamiento, los militares venían mal, venían cascoteados, ahora tampoco se iban a dejar humillar ni dejarse meter el dedo en el ojo. Y esas mediciones yo creo que Alfonsín fue el que tal vez más armó. Se empezó a instalar en el radicalismo una idea que todo era factible y que te podías empezar a mandar el corrimiento y que íbamos a poder establecer el juzgamiento de todos los que habían tenido responsabilidad. ¿Qué es lo que te da la pauta de ese proceso, de ese corrimiento? Nuestra misma sensación, cuando yo me acuerdo hace años, en el año 80, 79, discutiendo en mi estudio, Gordo Menucci, Juanjo Cavallari, uno que fue diputado provincial, otro fue diputado nacional, Horacio Huarte, todos éramos compañeros de facultad y de militancia. Y me acuerdo una noche en el estudio, 7, 8 de la noche en invierno, discutiendo qué era lo que se podía llegar a hacer con los militares. Nadie seriamente pensaba que se iban a someter ante un tribunal civil como finalmente se hizo. Teníamos la experiencia de los montos. ¿Qué hicieron? No hicieron nada, amnistía para todo el mundo y salieron a matar a lo que más les molestaba. Eso fue lo que pasó en el 73. Pero juzgar, no se juzgó a nadie. Ezeiza pasó en la noche callada. Entonces es muy difícil imaginarse que iba a pasar algo en la Argentina que nunca había pasado. Claro, vos estás ahora hablando de antes, hasta el 10 de diciembre. De antes del año 83. Claro, hasta el 10 de diciembre nosotros, era los que éramos protagonistas, el negro Raimundi, todos nosotros conversábamos y decíamos, y no, se puede hacer esto, y se puede hacer lo otro, se podría inventar un juicio así, se podría hacer una cosa así. Más, Carlos Alconada Murú, tío mío, yo laburé con él en el estudio del año 71. En el año 83, Carlos lo designa Alfonsín ministro de Justicia, de Educación y Justicia. Entonces, en el estudio, Marcelo Marcó y yo nos pasamos el día entero, además que laburaba yo ahí, Marcelo Marcó era gestor nuestro en el estudio, laburamos el día, entonces el general Marcó y yo, el general es el sobrenombre, el general Marcó y yo armábamos rectores de las universidades para normalizarlas en todo el país y jueces para los principales tribunales del país. Hubo un rector que fue sacrificado por boludo, porque una vez que se le ofreció el cargo, llamó 15 veces seguidas para recordarnos que había sido ofrecido el cargo. Entonces concluimos que un tipo que 15 veces llama es porque realmente es un gran nabo y no merece ser rector. Con los jueces, nosotros teníamos un problema. Y era, en La Plata, se iba a tener que juzgar a Camps. Porque había sido jefe de policía de La Plata. La principal violación de los derechos humanos de Camps había sido la ciudad de La Plata como
jefe de policía. Nos pusimos a buscar jueces, no para pedirles una sentencia, sino jueces que nosotros tuviéramos la convicción que el juez iba a tener la valentía de dictar la sentencia que tuviera que dictar. Me estás hablando de jueces federales de primera instancia Camaristas y federales. Camaristas federales. Teníamos que pensar en una Cámara Federal que tuviera el coraje cívico de aplicar la sanción que hubiera que aplicarle al señor Camps. Y concretamente, ¿cómo recordás el proceso? Nos costaba nombrar a 3 camaristas. Uno, Tierno, Raúl Tierno, excelente tipo. Estamos hablando de la Cámara Federal de La Plata. De La Plata, que terminó siendo fiscal porque tenía un hijo desaparecido, Patricio, que era íntimo amigo mío, un monto, y dijo: no me siento con la independencia y criterio para ser juez. Lo tengo vivo el proceso, yo de fiscal, y entonces aceptó ser fiscal. Un hombre que viene del peronismo. Reboredo, camarista federal, un hijo desaparecido, montonero también, excelente chico, Alfredo Mauricio. Y Taita Reboredo dijo: yo sí creo que tengo la objetividad para poder ser camarista. Teníamos un fiscal y un camarista, lo que nos costó conseguir esto. Y en La Plata dirigimos el Centro de Estudiantes de Derecho del año 68, es decir, que éramos una usina de abogados que durante años generábamos abogados, y no teníamos abogados con formación jurídica y con coraje cívico. Había mucha gente que les decía que no. Le analizaba si los tipos tenían debilidades de convicciones, decían: y bueno, y sí, hay que ver el Estado de Derecho, la retroactividad de la ley, el juzgamiento, está la ley de amnistía, siempre te sacaban alguna línea argumental. Entonces necesitabas a alguien con formación buena jurídica, pero con compromiso democrático. La Cámara Federal de Córdoba. Perdón, y en el caso de La Plata, ¿cómo lograron completarla? Se buscó gente, trajimos uno que venía de la justicia civil, pero después las causas más importantes, Camps vino finalmente a Buenos Aires. Como no se había tenido esa tranquilidad, como también había estado, creo que en el primer cuerpo, no sé qué cosa, vino acá. ¿Y Córdoba qué ibas a...? Córdoba, por ejemplo, te decían que tenían que citar a 980 testigos. Eso de entrada. No, ya del año 87-88. En cuanto a la conformación de las cámaras, ¿vos recordás? No, pero es decir, Carlos Arconada, eso lo conversó más que todo con lo de Loyola, que era el secretario de Justicia. Yo me acuerdo el de La Plata porque es la ciudad mía, es decir, Carlos no me iba a preguntar sobre Córdoba o sobre Rosario, pero sí sobre La Plata, porque era lo que nosotros habíamos vivido. Conocíamos a los personajes, sabíamos a quién le iba a dar el piñé y a quién no le iba a dar. Pero en Córdoba, ya constituida la Cámara, 900 y pico testigos. Yo decía: pero para Luciano Menéndez hace falta 980 testigos. Con 30 testigos, con todos los elementos que tenías, era suficiente. En el fondo lo que querían era obligarte a un show de 980 testigos. Como diciendo: y si no lo querés el show, amnistía o indulto. Maramón nos contó un poco el proceso de designación de jueces. Y una de las cosas que él señalaba es que Alfonsín y probablemente Arconada también, fueron muy poco intervencionistas en el proceso de designación, que dejaron muy libre a las provincias para que... Eso vos lo recordás. Mira, al Flaco Borrás lo señalaban algunos colegas sobre que había dejado militares en pie. En la Cancillería creo que removimos 2 embajadores. 2. En la Justicia creo que se removió un 30%. Y en militares el 92-93% de los niveles superiores. Carlos Arconada trabajaba de abogado práctico, ¿no? Laburábamos todos los días en tribunales. ¿Cuáles son los tribunales delicados? La Corte Suprema,
De esos no quedó ninguno. El procurador no quedó. La Cámara Federal de Buenos Aires no quedó. Algunos jueces federales no quedaron. Los jueces federales electorales no quedaron. Esos son los que tienen poder político. Los otros jueces... Las cámaras federales del interior. La mayoría de las cámaras federales se les preguntaba a los gobernadores cuáles eran las opiniones que tenían. Los jueces federales se nombraban con acuerdo del Senado, que la mayoría era peronista. En muchas provincias, en las provincias peronistas, nos tuvimos que tragar la designación que nos proponía el justicialismo. Si no tenías el acuerdo. ¿Coincidirías en que las designaciones de las cámaras federales del interior fue un proceso en el cual se le dio mucho peso a la opinión de las provincias? Sí, se reconoció el derecho de veto que tenía el justicialismo. Pero además, Carlos, te digo, Carlos era un tipo que él había sido ministro de Aramburu. No siendo gorila, lo soportó a Rojas, pero fue ministro de Aramburu, con lo cual él ya vino con una experiencia siendo joven. Después fue ministro de Ilia y finalmente acepta ser ministro de Alfonsín. Un tipo como que estaba de vuelta, ¿no? Entonces, a veces querés designar más jueces porque en el fondo vos lo que querés es dominar el Poder Judicial. Y a Carlos le aterraba manejar el Poder Judicial. Consideraba que era el inicio de la degradación de la República. ¿Sabes a quién le ofrecimos? Eso fue una idea mía. Almorzando en la casa de Carlos Alconado un sábado al mediodía, Carlos le gustó la idea, se la propuso a Alfonsín le gusta y se lo ofreció a Ludo ser presidente de la Corte. Claro, eso fue público, el ofrecimiento a Ludo. Le dijimos, ¿qué mejor señal que darle la presidencia del Tribunal de Justicia? Ludo además es un jurista, no era un chanta, era un profesor de derecho importante, una buena cabeza jurídica. Ofrecérselo a Ludo. ¿Por qué? Porque hubiera sido malo. Lo que voy a decir es una barbaridad, si Alfonsín me escucha me mata. Yo no tuve problema en que perdiéramos el Senado. Intuía que si hubiéramos ganado el Senado, hubiéramos tenido una inclinación, no Alfonsín, pero sí dentro del radicalismo, hacia la hegemonía. Es muy difícil. Si vos tenés mayoría en diputados, mayoría en el Senado, elegís la Corte y tenés el Poder Ejecutivo, Washington lo planteaba, ¿no? La división de los poderes con respecto a la República y a los partidos políticos. Yo he dicho difícil. Yo creo que en parte el éxito de la transición democrática fue que Alfonsín, al mismo tiempo que iniciaba la transición, tuvo que convivir con el peronismo en la mayoría del Senado. Nos obligó a una negociación permanente. Cuando se hablan de los 100 años de democracia y del tercer movimiento histórico, algunos radicalitos correligionarios míos lo interpretaban como 100 años de hegemonía del alfonsinismo. Y la idea de Alfonsín, la idea mía, distinto. El tercer movimiento histórico, ¿por qué? El radicalismo dio las libertades individuales, el peronismo dio justicia social. En el 83 tenemos que hacer el tercer movimiento histórico, un movimiento que ofrezca las libertades individuales y la justicia social. Ese es el tercer movimiento histórico. Pero lo entendieron para la mierda. El tercer movimiento histórico era Alfonsín por 100 años, con Leopoldo Moró, con Federico Storani, con Cotino Siglia, con Raúl Alconada, para siempre en todos los cargos. No, la gente no quería eso. Por eso que habiendo perdido el Senado, creo que nos dio de hecho un límite al ejercicio del poder que fue enojoso muchas veces, pero que nos hizo hacer un aprendizaje. Ahora, en la oferta a Luder, ¿hubo alguna posibilidad de que él aceptara? ¿Hubo negociaciones? No, hubo un ofrecimiento directo a él de Alfonsín, pero no, Luder agradeció muchísimo, pero que no estaba, él estaba más como líder político que para ir a la Porque lo que yo recuerdo haber leído es que él estaba interesado en aceptar, pero hubo una presión de los sindicatos, sobre todo, de que no querían. ¿Puede haber sido así? Yo creo que él mismo agradeció enseguida. Él se veía como un líder político importante, tenía 40% de los votos, pero muerto. Las provincias más importantes se habían perdido, salvo Santa Fe. Yo creo que él se veía como un candidato
Volviendo al tema de la designación de los jueces de las cámaras federales, que por lo menos en parte estuviste cerca de ese proceso, ¿no se tenía en cuenta que para la viabilidad de la política de derechos humanos y de juzgamientos era necesario tener cierta confianza, o que fuera ciertamente confiable el Poder Judicial? Digo, más allá de esta cosa republicana de división de poderes, se estaba por iniciar una política sin antecedentes. ¿Se tenía en cuenta estratégicamente la necesidad de tener un Poder Judicial confiable para realizar esta política? Yo creo que cuando vos ves cómo se comportaron Estracera y Moreno Campo, cómo se portó Arlanián, Gil Lavedra, Catani, todos ellos, es porque realmente pasa que es muy delicado, porque los militares lo que te van a decir es que vos le colocaste el juez. ¿Cuál es la razón de ser del juez natural? Una cosa que es vos no le pongas un juez a un tipo para dictar una sentencia. Nosotros acá... Vos me pones el ejemplo de la capital. En la capital es evidente que esto funcionó bastante bien, pero no así en las cámaras federales del interior. Lo que pasa, por eso te digo, yo vuelvo a un punto que tal vez haya que evaluarlo en mucho tiempo. Vamos a una pausa.